¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gustazo compartir con ustedes esta siesta. En esta jornada, 27 grados la temperatura. Bueno. Ayer hacía casi 50 de sensación térmica. Sí, esta mañana hacía un fresco raro. Sí, esta mañana, temprano. 18 grados fácil, pero se sentía el fresco comparado con lo de ayer, el calor terrible. Tremendo. Y la zona que yo al menos fui hacia San Lorenzo y llovía. No sé si acá. Ayer. Ayer. Ayer también un poquito así, pero fue muy tímida la lluvia. Pero llegó simplemente para traer consigo ese viento que cambió radicalmente ese bochornoso calor que ayer sacudía con fuerza a gran parte de la República. 27 grados la temperatura. Hay mucha información, de hecho, la más importante a estas horas desde ayer, lo que acontecía en la zona de Altos. Exactamente, tenemos un equipo que está justamente en la zona para hablar acerca de este doble homicidio. Esta mujer que fue asesinada de 7 balazos. Con tinte pasional, sí. Lamentablemente, y su pareja, o su nueva pareja que recibió 2 impactos de bala, también falleció en el sitio. Vamos a contar eso y mucho más a partir de ahora, pero los datos del tiempo les voy a contar. Vení, acompáñame por favor, compañero. Así está Asunción, un sol radiante, 29, ya actualizamos la temperatura, 29 grados en Asunción, la sensación térmica es la misma, la humedad del 48%, vientos del sector oeste, suroeste a 22 kilómetros por hora. Para la tarde, parcialmente nublado el cielo, la máxima 30. A la noche, la temperatura entre 27 a 21 grados y a la madrugada arrancaríamos, fíjate, 17 grados. Mañana relativamente fresca. Exactamente. Agradable. 17 grados la temperatura con un poco de viento seguramente. Vamos al pronóstico extendido para completar la semana. Miércoles, mitad de semana, 17 de mínima, sol radiante, 32 de máxima. Para el jueves, 20 de mínima, 33 de máxima, sol. Viernes, 21 de mínima, parcialmente nublado, 34 de máxima. Y el sábado muy similar, 23 de mínima, 35 de máxima con el cielo parcialmente nublado. Vamos a la pizarra de cotización de monedas extranjeras. El dólar cotiza al alza, la compra a 6.400 guaraníes. La venta también se cotiza al alza a 6.750 guaraníes. El euro cotiza al alza, la compra a 6.800 guaraníes. La venta también se cotiza al alza a 7.750 guaraníes. El peso, por su parte, cotiza a la baja, la compra a 4 guaraníes. La venta también se cotiza a la baja a 5 guaraníes. Mientras que el real cotiza al alza, la compra a 1.180 guaraníes y la venta se cotiza a 1.280 guaraníes. Vivimos con miedo por el tema de los Chespi. Yo no pongo más luces porque puse como 20 focos y se me va así. Inclusive dije que iba a dejar con un cable pelado, ¿verdad? Porque ya es el colmo. Pongo a la noche y al día siguiente ya no está. Casi un mes estaba mi auto acá estacionado afuera. Y lastimosamente el jueves, ¿verdad? A las 3:20 yo escuché el ruido cuando arrancaron nomás ya mi vehículo y al salir ya no estaba más. En realidad no tiene GPS. No llegué a ponerle. Está en manos de la policía y del registro de los automóviles. El Ministerio Público se constituyó la vivienda donde residía la señora Jimena Jazmín Colmán, de 23 años, con su pareja, el señor Celso López, quienes presuntamente habrían sido asesinados por la expareja de la señora y que también hace un tiempo que ya andaba acechándola a la misma. Aproximadamente 30 buses, un poco más de este punto, estaban saliendo buses de contingencia. Buses que van hasta el centro de la ciudad sin costo para el ciudadano. Lo que hoy circulan, faltan 150 buses y se incorpora el plan de contingencia para ese vacante.
Bueno, precisamente ayer a estas mismas horas comentábamos con mucho dolor esta tragedia que enlutaba a toda una familia en la zona de Misiones, en una compañía ubicada en Uspó de San Miguel. Un pequeño de 3 años había muerto ahogado tras caer en la piscina del lugar. Sus familiares lo extrajeron del agua y lo llevaron a un centro asistencial donde, pese a las maniobras de reanimación practicadas al menor, no lograron salvarle la vida. Otra criatura de apenas 4 años que también cayó al agua con el pequeño de 3 fue rescatado aún con vida, aunque en una delicada situación que obligó su traslado al Hospital Regional de San Juan Bautista y posteriormente hacia esta parte de nuestra ciudad capital. Bueno, según versiones, los niños estaban bajo el cuidado de su madrina jugando al lado de la piscina. Se presume que en un descuido cayó un juguete al agua y al querer sacarlo ambos cayeron y se produjo la tragedia. El médico forense de la Fiscalía había inspeccionado el cuerpo del fallecido. En cuanto al chico sobreviviente, se encuentra en el Hospital Nacional de Itagua y tenemos un reporte precisamente sobre el actual estado de salud del pequeño de 4 años que sobrevivió a esta tragedia. Según el reporte prehospitalario, sí que los 2 niños cayeron accidentalmente en la pileta, de los cuales uno de ellos falleció y el otro pudieron llegar a un hospital, si mal no recuerdo, de San Juan de Pomuceno, y a partir de ahí fue trasladado con nosotros, en nuestra institución. Está internado acá con nosotros en el servicio de terapia intensiva de niños. Como resumen general, está bastante grave. El pacientito, lastimosamente, por el accidente que tuvo un paro cardiorrespiratorio que duró, según el informe que recibimos, aproximadamente 40 minutos. Y después de una intensa reanimación y gracias al esfuerzo de los colegas del hospital donde fue asistido, pudo salir de ese cuadro y fue trasladado a nosotros. Actualmente el chico está intubado con las medicaciones correspondientes para mantener la fuerza y el vigor del corazón, con la terapia para prevenir algunas infecciones y unas medicaciones que se usan en estos casos más. Realmente está muy grave el chico. Bueno, vamos a seguir de cerca esta información. Reiteramos que ayer sacudió la zona de Altos con relación a este doble homicidio. Leila Jiménez acompaña de cerca la noticia de último momento. Leila, buenas tardes. Sí, señor, ¿qué tal, Carlos? El saludo también para Juan Carlos y los televidentes. Y llegamos nosotros al barrio Sagrado Corazón de Jesús, aquí de la ciudad de Altos. Estamos ubicados frente a la vivienda justamente de esta joven Jimena Jazmín Colmán Jiménez, de 23 años, quien el día de ayer fue allá muerta junto con esta persona quien, según aseguran sus familiares, estaba empezando a conocer, Celso Fabián López Rojas, de 29 años, ambos asesinados de varios disparos, y él es indicado como autor hasta el momento, quien o sería, en este caso, según las autoridades, su expareja, la expareja de esta joven. Hablamos de Víctor Manuel Cabrera Valiente, de 46 años, con quien mantuvo una relación de aproximadamente 6 años. Estamos un poco alejados, Carlos, porque la familia también nos pidió un poco de distancia, respeto. Estamos cumpliendo con eso, evidentemente, por la situación también por la que están atravesando. Y de a poco van llegando familiares, conocidos, amigos de esta joven, esta pareja. Decíamos que fue hallada ayer en horas de la tarde por un familiar, de hecho, y mismo también que dio aviso a las autoridades luego del hallazgo. Y recordar también, Carlos y Juan Carlos, que de hecho
Hace poco tiempo nada más la misma mujer, esta joven, había realizado una denuncia, había de hecho una orden de alejamiento también para con esta persona, este hombre de 46 años, y lamentablemente ayer se dio este terrible desenlace de el doble homicidio en este punto del país que conmociona a toda la ciudad de Altos. Estamos viendo realmente hay mucha conmoción por un lado por la manera en la que termina esta historia y por el otro un hombre que según la información todavía continúa prófugo, Leila. Exactamente, todavía está siendo buscado, Carlos, según las informaciones proveídas por las autoridades que iniciaron las investigaciones. Evidentemente ni bien tuvieron conocimiento del hecho. Es que este hombre aparentemente residía en un inquilinato justamente aquí de la ciudad de Altos, esto posterior a terminar la relación con esta mujer de 23 años. La policía ya realizó un allanamiento a ese inquilinato. El hombre no fue encontrado en el lugar, sí se hallaron varias evidencias como prendas de vestir, teléfono celular también de esta persona dentro de ese inquilinato, y hasta ahora el hombre se encuentra prófugo. La información que ya tenemos también es que el cuerpo de la joven Jazmín ya está en camino también hasta aquí a la ciudad de Altos, donde se va a llevar adelante el velorio en la vivienda y ya seguramente en coordinación con la familia lo que tiene que ver con el posterior sepelio. Bueno, vamos a estar muy pendientes. De hecho, una información todavía en desarrollo. También este hombre contaba con antecedentes, aparentemente, de acuerdo a la información que teníamos. Había una orden de restricción de por medio, aparentemente también ya por hechos de violencia anteriores que ella había reportado a las autoridades. Tenía prohibido acercarse hasta esa residencia. La policía ayer también confirmaba que realizaba de manera aleatoria controles para evitar que esto se concrete, pero aprovechó la noche, el manto de la noche, entre la noche y madrugada de ayer para aparentemente ingresar. Era una propiedad suya que había construido, había puesto a disposición de la joven cuando todavía eran pareja y finalmente, bueno, evidentemente sabía perfectamente cómo vulnerar la seguridad de la residencia, ingresó y terminó matando a ambos. Exactamente, Carlos, esa es la información. Ahora, por lo que estamos observando también hay, de hecho, varias cámaras de seguridad, imágenes de circuito cerrado que a lo mejor van a esclarecer mucho más el panorama también para las autoridades y esta investigación que ya llevan adelante. Y recordar que el hallazgo se dio ayer cerca de las 3 de la tarde, justamente cuando ya después de mucho insistir también familiares, intentar comunicarse con Jazmín, no lo pudieron hacer. Entonces es que llegan a la casa, logran ingresar y ahí es donde finalmente se da el terrible hallazgo de los dos cuerpos. Aguantanos ahí en línea, tenemos una entrevista también que tiene que ver con este caso. Habló el primo del hombre, del fallecido. Del fallecido, ¿no? Que tengo entendido, ayer me decía un policía, vino desde Concepción, porque creo que no era de la zona de Altos, sino también alguien amante a la jineteada, donde habría conocido a esta dama, quien era muy conocida también en la zona por esta fiesta ecuestre, y él vino desde Concepción, de donde era oriundo, a la zona de Altos, donde aparentemente terminó encontrando la muerte. Tenemos esa entrevista para compartir. Y lo que sí teníamos entendido es que tenía una amistad con la chica, con la fallecida, muy joven, al igual que mi primo. Eran dos personas jóvenes, trabajadoras, que hoy lastimosamente tuvieron que pasar la mejor vida. Y en esta circunstancia trágica, ¿verdad? Y recalcar un poco el trabajo que está haciendo la gente de la Fiscalía, la gente de criminalística y la gente de investigaciones, ¿verdad? Porque de repente eso es algo que la gente no ve o no valora el trabajo que está haciendo, y realmente tenemos verdaderos profesionales en el país, ¿verdad? Que están abocados en la búsqueda de la persona sindicada como en el hecho, ¿verdad? Y Jimena y Celso recién se estaban conociendo. Así mismo, esa es la información que nos dieron, ¿verdad?
Celso no les llegó a comentar nada a ustedes, si recibió amenazas por parte del supuesto autor. Y yo tengo entendido que no, ¿verdad? A mí me dieron la tarea de venir y llevarle a mi primo a la casa. Es algo triste, pero en estos momentos hay que ser un poco, pensar con la cabeza fría, ¿verdad? Y ver la forma de paliar un poco el dolor que causa esta situación para ambas familias, ¿verdad? Recién estuve en contacto con la madre de la fallecida también y están destrozados, así como los padres de mi primo. Es mi hermano el menor. Y estamos así, estamos intentando ser fuertes y poner pecho a la situación, como se dice. ¿De dónde se saca fuerza en este momento? Y en este momento, mira, la única fuerza que nosotros tenemos es la cristiana resignación, ¿verdad? Y pedirle al Todopoderoso que nos dé fuerza, aliento por sobre todo, teniendo en cuenta también que mi tía todavía no está enterada de la situación en este momento, ¿verdad? Es una persona sumamente trabajadora, muy buena, muy jovial, muy apreciada por toda la ciudadanía y sobre todo por las personas que le conocen y que tuvieron de repente la satisfacción de conocerle y de tener su amistad, porque ese es un regalo, ¿verdad? Las personas jóvenes de repente que se van así en forma trágica es algo que de repente no tiene explicación, ¿verdad? Porque no es justo. No es justo y como le dije, la única fuerza que nosotros tenemos ahora es la cristiana resignación y tomar un poco de impulso, ¿verdad? Con oraciones y estamos así. Bueno, el relato del familiar. ¿Qué más información tenemos? ¿Qué más entrevistas logramos, Leila? Bueno, tenemos una entrevista también, ya luego de un par de horas de culminada la autopsia a ambos cuerpos, lo que decía al respecto el doctor Pablo Dolemir con los detalles de los impactos y la causa de muerte de estas dos personas. Tenemos un doble homicidio. En el caso de la mujer se hizo una autopsia bajo el protocolo de investigación de feminicidio del Ministerio Público. En el caso de ella tenemos que recibió un total de 5 impactos de proyectil de arma de fuego, de los cuales 2 presentan características de orificios de entrada y salida, es decir, son lesiones perforantes, y 3 municiones fueron encontradas dentro del cuerpo. La trayectoria de estas lesiones es un poco diversa. Eso implica probablemente una dinámica de movimiento de parte de la víctima, ya que, por ejemplo, uno de los disparos que tenemos en la región lateral izquierda del tórax tiene una trayectoria de adelante, atrás, de izquierda a derecha, levemente de abajo arriba. Tenemos otra trayectoria diferente en un impacto que tenemos en el brazo del lado derecho, que es un orificio que incluso impacta en el brazo, sale y vuelve a reingresar al cuerpo, ¿verdad? Y esa tiene una trayectoria de derecha a izquierda, ¿verdad? Y tenemos también impactos más o menos en la región más superior, que tienen una trayectoria prácticamente en el rostro, básicamente, que tiene una trayectoria de derecha a izquierda, al contrario que el otro que tenía una trayectoria de izquierda a derecha. Eso implica que hubo movimiento. En el caso del varón tenemos un total de 2 impactos, mucho menos cantidad que en el caso de la mujer, y en este caso no se pudieron recuperar munición, es decir, estamos hablando de heridas perforantes con orificio de entrada y salida. ¿Qué daños? ¿Los órganos dañados en el caso de la mujer? Acá sobre todo tenemos, probablemente fallece de la herida que recibe en el tórax, lado izquierdo. ¿De frente? Sí, son todas lesiones de frente, y tenemos con orificios de salida en la región posterior. Y también tiene otro refilón que fue bastante complicado su trayecto, que es más bien del lado derecho del rostro. Bueno, lo que mencionaba entonces el doctor Lemir, luego de la inspección a ambos cuerpos, la mujer, en este caso Jazmín, recibió 5 impactos de proyectil y el hombre, en este caso Celso, recibió 2 impactos, lo que produjeron la muerte de estas 2 personas, mientras vemos Carlos y Juan Carlos, intenso movimiento evidentemente de llegada, salida de familiares que vienen para dar el último adiós a esta joven de 23 años.
Tremenda la historia por donde se lo mire. El hombre sigue siendo buscado. Es un hombre un poco más de 40 años que tenía, reiteramos, ahí está en la fotografía, antecedentes por, tengo entendido, robo agravado. Y encima la orden de restricción de no acercamiento con la víctima hoy fatal de... Sí, aparentemente por violencia. Y finalmente esta historia termina en tragedia. Vamos a estar muy pendientes a la evolución de esta información que sigue en curso. Esta tarde se va a hacer el sepelio. Sí, señora, aquí en la casa donde de hecho ya están esperando los familiares que ya llegaron. El cuerpo está en camino desde la morgue, aún no se dio la llegada, eso es lo que estamos aguardando también desde aquí. Entonces mañana recién el sepelio, lo que se va a hacer esta tarde, entonces el velatorio ahí en la casa. Sí, señor, eso es lo que entendemos. Lamentablemente mayores detalles no podemos tener, teniendo en cuenta de que, bueno, los familiares se están reservando. Entendemos también la situación por la que están atravesando, pero acompañando desde donde podemos también. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leila. Hasta luego, un placer. Hasta luego. Información del ámbito legislativo, nos informa nuestro compañero Rodrigo Acosta. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Juan Carlos. Un saludo para vos, para Carlos y todos los televidentes de Primera Edición. Jornada movida en esta última semana en donde habrá sesión. De hecho, sí, la sesión aquí en la Cámara Baja y mañana la última sesión en la Cámara Alta. Vayamos por parte. Primero estuvimos por la Cámara de Senadores, en donde el últimamente polémico Carlos Núñez Agüero realizó una nueva denuncia. Su víctima, el de siempre, Enrique Riera, quien, bueno, de alguna manera ya tienen una disputa desde hace tiempo. Recordemos que justamente él salió de Honor Colorado justamente por los roces que tuvo contra Enrique Riera, y hoy hace una nueva denuncia contra él con una licitación que, bueno, de alguna manera se puede calificar de polémica porque según él están beneficiando, están direccionando esta licitación a un pariente del ministro del Interior. Supuestamente esta empresa tiene que proveer carne y se hizo la adjudicación, hubo una protesta de por medio y explicó, entre otras cuestiones, que lo que quieren es dirigir esta licitación para beneficiar a familiares de Enrique Riera. Adelantó que mañana va a pedir un informe al Ministerio del Interior y también se maneja aquí en los pasillos del Congreso que el otro senador que también está en el rubro cárnico y bueno, ya pertenece a otro equipo, ya no está con Horacio, también hará un pedido de informe sobre el mismo tema. Pero escuchemos parte de lo que decía el excomisario y actual senador Carlos Núñez Agüero. En ese caso, el Castillo, quiero saber el por qué le están queriendo adjudicar, y le digo el por qué le quiere adjudicar, porque es pariente del ministro del Interior. 534.000 kilos de carne le están queriendo, o sea, le adjudicaron, pero hay una protesta en este momento y no, lastimosamente el ministro del Interior, por lo visto, juega para el bolsillo de su pariente y para su bolsillo también. Por eso que las otras empresas grandes le dejan de lado. Por ejemplo, nosotros que tenemos un supermercado, la cooperativa, buscamos siempre ventaja para poder darle a nuestro asociado linda carne y con precio especial. Compramos de Frigorífico Concepción, Frío Chaco. ¿Por qué? Porque son excelentes la producción que ellos envían a nuestro supermercado. Y la gente por eso mira mucho. Y me llama la atención por qué el Castillo
se le va a adjudicar si ellos no tiene ni frigorífico, no tiene nada? Claro. Una más de Riera, entonces, senador. Una más de Enrique Riera con todo lo que está pasando también. Y lastimosamente es uno más de Enrique Riera. ¿Por qué? Porque todo el mundo dice por él que está actuando muy mal. La ciudadanía paraguaya está muy descontento en este momento porque nosotros aprobamos leyes acá que va a favorecer siempre al pueblo más necesitado. Yo siempre acompaño lo que viene del Ejecutivo, pero esta clase de macanada voy a criticar siempre porque va a perjudicar en este momento a la Policía Nacional. El nombre de la Policía Nacional va a quedar muy mal. ¿Se debe aclarar todo esto, senador? Tiene que aclarar. El ministro tiene que, si tiene un poco de sangre en la cara, tiene que salir a explicar. ¿Y por qué le quiere adjudicar al Castillo? Que diga que es su pariente. Y recordemos que justamente el senador Carlos Núñez Agüero renunció, fue el primero en renunciar de ese grupo de senadores que estaba molesto con la cúpula de Honor Colorado por diversos temas, algunos roces, justamente él, en particular con el ministro Enrique Riera, otros un roce con Natalicio Chase, pero en particular él salió de la bancada de Honor Colorado, amenazando por semanas, luego cumpliendo. Fue el primero en abandonar, luego se le sumaron Erico Galeano, luego también Alfonso Noria, y más que los que conforman Honor Colorado. Mencionó también que el día de mañana se va a tratar el tema del ascenso de policías y por supuesto esto está en el ojo de la tormenta porque Carlos Núñez Agüero es uno de los detractores de la ley del polígrafo y bueno, cuestiona duramente sobre esta cuestión. Escuchemos parte también de lo que decía sobre ese tema Carlos Núñez Agüero. Yo comencé solo, ¿verdad? Después nos sumamos entre tres senadores y ahora estamos ya entre 10, tenemos ya una multibancada, 10, que fácilmente podemos para el año próximo construir 25. En marzo del año próximo yo creo que vamos a tener ya 25 senadores. Así es que vamos a hacer la multibancada, estamos hablando con los opositores también, estamos muy de acuerdo y mañana va a ser la primera jugada de la mayoría, porque mañana se va a tratar el ascenso de los policías. Y ahí hay personas que no merecen ascender y hay personas buenísimas que sí tienen que ascender. Vamos a defender lo defendible y no vamos a defender lo indefendible. Finalmente la lista no es acorde a los criterios de las personas que deben ascender. ¿Esta lista sigue siendo polémica, senador? Sí, por ejemplo, a algunos se le tomó 4 veces la prueba de polígrafo. 4 veces. Y que es algo ilegal. El mejor policía que tiene Paraguay solicitó por nota, pedido del presidente de la República. Él me llamó, el presidente de la República, me dijo que haga una nota al comisario Pérez, digo el nombre y apellido, se le va a hacer nuevamente una prueba de polígrafo. Y se negó al ministro de Interior, es decir, que al ministro de Interior manda a ver al presidente de la República en la parte de polígrafo. Y aparte es ilegal. No puede frustrar la carrera de 30 años a un buen policía. Muchos policías quedan fuera ahora, porque se aplazó en polígrafo. No puede ser porque, aparte de eso, es ilegal. ¿Por qué? Porque bien claro la ley 3280, en su artículo 121, bien claro dice en uno de los articulados que la prueba de polígrafo entrará en vigencia una vez que salga el decreto reglamentario del presidente de la República. Y no salió cuando se trató el ascenso. Y de la Cámara Alta pasamos a la Cámara Baja, en donde también tuvo repercusión todo este escándalo, todo este informe que hicieron en realidad contra el titular de Petropar, Edi Jara, porque supuestamente detectaron irregularidades sobre algunos procesos. Aparentemente él se autoasignaba montos para viáticos de viajes incomprobables. Además se registraron algunos movimientos de cuentas de Petropar que iban a parar en su cuenta privada. En ese sentido también de la oposición
Aquí en la Cámara Baja están solicitando una vez más un pedido de informe a Petropar para detallar sobre estas situaciones. Entre otras cuestiones también piden de que Edi Jara, titular de Petropar, tenga decoro y se aparte del cargo. Uno de los que presenta este pedido es justamente el diputado por Central, Raúl Benítez. Escuchemos parte de lo que decía el legislador. El cuestionamiento que tiene Edi Jara en el ejercicio de su cargo en Petropar, ¿verdad? Lo que correspondería es, o sea, desde hace rato corresponde que él salga del cargo, ¿verdad? Él está perdido en cualquier boludez. ¿Su destitución? Sí, su destitución. Él está en cualquier cosa menos el ejercicio responsable de la función que debería cumplir dentro de Petropar. En serio, lo de Builochusco le está golpeando la cabeza. Nosotros no podemos estar sometidos a los problemas personales o a la vida personal que tenga una persona y en base a eso que se esté gestionando bien o mal Petropar en este caso, ¿verdad? El informe de Contraloría tiene demasiados datos muy fuertes, o sea, los viáticos otorgados sin registro de salida migratoria. O sea, no hay mucho que explicar ahí, o ayer hubiese explicado ya de una, si es que qué pasó con esos viáticos, por ejemplo. Después tenés los 3.400 millones que él no tiene aproximadamente, bueno, cómo respaldar, o que hoy no tiene documento respaldatorio de cómo él tiene esa plata. Gasta ¿verdad? más de lo que percibe. Gasta mucho más de lo que percibe, presta plata que no se sabe de dónde sale esa plata, ¿verdad? Entonces, hay demasiadas inconsistencias en su manejo financiero, que corresponde que él dé un paso al costado, porque la Petropar tiene que tener, por sobre todo, un presidente que primero tenga el foco bien prendido y bien concentrado, ¿verdad? Y segundo, un presidente que esté comprometido realmente con la finanza del petróleo paraguayo, ¿verdad? Y en este caso, lo que estamos viendo es un desorden financiero personal, y evidentemente eso trae también un desorden financiero a nivel institucional, en este caso para Petropar, ¿verdad? ¿Presenta un pedido de informe? Nosotros pedimos un informe tanto a Petropar así como a la Contraloría más de forma para obtener esta información de manera formal, ¿verdad? Y por el otro lado, a Petropar, que pueda responder formalmente a la Cámara de Diputados respecto a estos puntos. De igual manera, acá nosotros también hemos hecho la solicitud. Estamos esperando todavía el llamado, la convocatoria del presidente Dionisio Amarilla. Ellos alegan que ya entra el receso parlamentario recién es del 21 de diciembre. Entonces, corresponde que este jueves Edi Jara esté aclarando, o por lo menos respondiendo a la pregunta ante la comisión bicameral creada para evaluar justamente los informes de Contraloría. Para eso existe esta comisión. Estos son los puntos resaltantes del día de hoy aquí en la Cámara Baja. Recordar que mañana es la última sesión en la Cámara de Senadores, en donde dos puntos principales, se podría decir, van a estar en el ojo, como por ejemplo lo del ascenso de policías y también este proyecto de compensación a Canindeyú por la inundación de los Saltos del Guairá. Recordemos que la semana pasada esto se iba a tratar, 10 millones de dólares es lo que piden, 5 millones de dólares para la municipalidad, 5 millones de dólares para la gobernación, un proyecto presentado por Alfonso Noria, que en su momento se había rechazado cuando Gustavo Leite había presentado y había pedido 20 millones de dólares. Esta es la situación, esta es la temperatura aquí por el Congreso Nacional. Juan Carlos. Perfecto, Rodrigo, haciendo justamente la salvedad de que mañana es la última sesión ordinaria del año. Después ya están electas las autoridades para la comisión permanente, Rodrigo. Que todavía no hay definición al respecto. Recordemos que estaba en la terna Colin Soroka, Javier Zacarías y Derlis Hernán Maidana. Aparentemente no hay un acuerdo en ese sentido. Ojos de récord mencionaban de que uno de ellos ya se había molestado, ya no quería conformar parte. Y ayer Bachi nos adelantaba que el jueves se tendrían novedades al respecto, pero nuevos nombres no se manejan, solo esos que mencioné, y aparentemente ya no están interesados en conformar justamente la comisión permanente. Perfecto, Rodrigo. ¿Va a coincidir con tus posibles vacaciones? Probablemente. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Gracias, hasta pronto. Información del ámbito judicial. Saludamos a nuestro compañero Juan Salinas. Juan, contigo, adelante.
Buenas tardes, Juan Carlos. El saludo para don Carlos y toda la teleaudiencia. Y por el día de hoy culminó lo que es el juicio al exministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, y también al empresario Alberto Coue. La defensa de este último realizó sus alegatos finales el día de hoy y ya se fijó una fecha para la culminación de este juicio. Es el próximo lunes 22 desde las 8 de la mañana. Estamos aquí con el fiscal Silvio Corbetta, quien accedió a conversar con nosotros. Bueno, fiscal, después de casi 7 meses se va a terminar este juicio. El día de hoy se realizaron los alegatos finales y pidieron la absolución del señor Coue. Sí, bueno, como cualquier defensor, lógicamente trata de obtener el mejor resultado posible para su defensa, ¿verdad? En este caso solicitaron la absolución, pero nosotros estamos tranquilos y seguros, parte del Ministerio Público, de que nosotros vamos a obtener una condena, ¿verdad? No solamente una condena, digamos, en un caso mediático que proviene, tenemos que recordar que es una derivación del caso Ultranza, y sino una condena ejemplar para que sirva para otros administradores que manejan la cosa pública, ¿verdad? Porque es importante que el dinero que proviene para el manejo de las instituciones que sirven para paliar las enfermedades, para paliar las emergencias, en este caso particular, o cualquier otra institución pública, tenga que ser bien utilizado, ¿verdad? Y este juicio justamente es una prueba de que la justicia está haciendo su parte, y en particular el Ministerio Público justamente combatiendo contra delitos, contra la corrupción pública, como en este caso se ha visto, donde conforme al desarrollo y la teoría que fue plasmada tanto en la investigación como en el juicio oral y público, que tanto el ministro como el empresario manejaron prácticamente a su voluntad todas las licitaciones y en consecuencia los recursos de la Secretaría de Emergencia Nacional, ¿verdad? Entonces, hoy se plantearon netamente cuestiones por parte de la Defensa 2 de carácter formal, o sea, procesales, y también algunas cuestiones de carácter de fondo que hacen a la subsunción, pero de todas maneras nosotros estamos convencidos y estamos seguros que vamos a lograr una sentencia condenatoria, porque el trabajo que se ha realizado es producto de una extensa investigación y sobre todo una producción probatoria que la propia defensa tuvo la oportunidad de controvertir, y ninguna de las pruebas que han sido presentadas por la defensa ha podido controvertir la teoría fáctica del Ministerio Público. Por eso consideramos que eventualmente, si bien no podemos hacer futurología, pero consideramos que se va a llegar eventualmente a un resultado positivo, ¿verdad? De hecho, usted ya ha mencionado, doctor, que la Defensa 1 admitía tácitamente de que hubo contacto, manejos de licitaciones entre las dos partes. Y lo mismo se dio el día de hoy con la Defensa 2, que incluso hasta admitió, ¿verdad?, que la Fiscalía hizo un trabajo prominente en cuanto a hacer las vinculaciones de la multiplicidad de empresas. La propia defensa del señor Coue admitió esa situación, ¿verdad?, de que efectivamente eso no van a discutir, de que había una relación con el ministro, una relación incluso de carácter más que de proveedor y administrador de gastos, y admitió el tema de las vinculaciones de esto con las empresas, ¿verdad?, con todas las empresas que que conforme a la teoría de las fiscalías participaban o monopolizaban las licitaciones y que luego ganaban estos concursos. Entonces, para nosotros el tipo penal que acá tiene que ser tenido en cuenta para la medición de la pena es el tipo penal más grave, que es la administración en provecho propio, que tiene una expectativa de pena de 10 años, y al haber concursos de varios tipos penales, esta puede ser elevada hasta la mitad, o sea, hasta 15 años del marco penal más grave. Entonces, por eso que la Fiscalía solicitó la pena de 10 años para uno, en este caso con relación al funcionario público, porque el funcionario público es quien tiene esa mayor obligación o deber de administrar la cosa pública con respecto a un tercero que no tiene nada que ver, y por eso pidió una condena menor con relación al señor Alberto Coue. Ahora, usted mencionaba, doctor, que existe un relacionamiento mucho más allá de proveedor y el licitante. Mencionaban también los bienes que fueron incautados, por ejemplo, la embarcación perteneciente al señor Roa, que
presuntamente habría sido obsequiada por el señor Couve. Sí, todas esas cuestiones fueron parte de los alegatos finales del Ministerio Público y hacen justamente a lo que surgió en este caso, porque tenemos que remontarnos que cómo surge este caso, ¿verdad? Este caso surge tras una investigación en el caso Ultranza, donde se estaba justamente tras los bienes del señor del clan Ifram y del uruguayo Sebastián Marcet. Ahí se detecta que justamente el señor Alberto Couve era una persona que lavaba los activos provenientes del narcotráfico, y en ese contexto, en el marco del allanamiento, fue encontrada una embarcación que en principio se creyó que era de Alberto Couve, pero que en realidad esta embarcación ni siquiera tenía título, ¿verdad? Y finalmente se aclaró que el propio ministro salió a aclarar que era su embarcación, y eso es de conocimiento público, que fue motivo de su destitución, ¿verdad? Entonces, de ahí parte esta investigación, y al profundizar la investigación se detecta que no solamente le había comprado esa embarcación en teoría, ¿verdad?, sino que entregó supuestos bienes como parte de pago, y que además Alberto Couve era el principal proveedor. No solamente le había importado esa embarcación incautada, sino que fue el principal proveedor de la CEN entre el 2018 y el 2022. Entonces, por nada más y nada menos, 16.080 millones, que es los estimativos, ¿verdad? Porque incluso hay licitaciones que no formaron parte de la investigación, que ya en juicio se descubrieron, y bueno, y que puede ser mucho mayor incluso ese monto, ¿verdad? Gracias, doctora. Ahí está entonces lo que mencionaba. El fiscal Silvio Corbeta, compañeros, ya se realizaron los alegatos finales por parte de ambas defensas, y este juicio continúa y probablemente ya culmine definitivamente el próximo lunes 22 de diciembre. Perfecto, gracias Juan Salinas por los detalles de este caso. Hasta luego. Bueno, ya nos acompaña Alexis Sabeiro. ¿Cómo estás, Alexis? Buenas tardes. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Imágenes rápidamente las compartiremos, y tiene que ver con un atentado. Atención, se produjo en el barrio Loma Merlo de la ciudad de Luque, e involucra en este caso a un funcionario aeroportuario o funcionario de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Para ser más claros, un funcionario del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, que actualmente es candidato a concejal por esa ciudad. Vamos a mostrarles el preciso momento en el cual aparecen los desconocidos y arrojan combustible aparentemente hacia la vivienda ubicada en el barrio Loma Merlo. Así quedó su camioneta, que es la más afectada. En este caso lo que podemos notar es que es la camioneta, es la parte de la cochera del vehículo la más afectada, y principalmente este vehículo, en los faros traseros, y esto que evidentemente conmociona a la familia, al barrio, y por qué no, evidentemente al movimiento político que ahora aglutina a Carlos Roa, que es el funcionario afectado. Y ya rápidamente pasamos a compartir las imágenes de circuito cerrado, barrio Loma Merlo. Reiteramos el momento en el cual se va a producir este atentado en horas de la madrugada. Estamos compartiendo las imágenes todavía sin editar, porque nos acaban de llegar las imágenes. Todavía trabajan en el sitio del personal de criminalística. Trabaja. Ahí encendieron el material combustible. A ver, podemos ver una o dos personas, porque es la cámara del vecino la que termina captando desde un ángulo un poco lejano el momento en que enciende la botella, bomba molotov aparentemente. Un poco impreciso el muchacho, porque lo que hace es encender en el suelo la botella, fíjate, Juan Carlos, a ver, y de ahí toma la botella y después la arroja con imprecisión, fíjate.
Tiró a cualquier lado. Sí, ahí encendió la botella y después ya tuvo una dificultad para agarrar la botella y arrojarla. Y la tiró encima del techo, ¿vale? Sí, y ahí es cuando termina arrojando la botella. Y fíjate que la imprecisión del muchacho, de la persona contratada para perpetrar este atentado, hace que el fuego no termine afectando completamente la camioneta. ¿Por qué? La camioneta pudo haber explotado. Claro. Y el daño pudo haber sido mayor. Esto ocurrió en el barrio Loma Merlo. El hecho se produjo en horas de la madrugada. En el momento de la llegada, voy a decirlo de manera coloquial, medio tonto. Con esto no quiero decir que me hubiera agradado que su imprecisión haya determinado que esto fuera una tragedia. Pero medio estúpido el muchacho que no pudo agarrar la... Es más, la encendió antes de tenerla en la mano. Claro. A ver, no voy a hacer un manual de cómo perpetrar un atentado, pero nosotros que ya vimos otro circuito cerrado de cómo se hace esto, es encender en la mano y arrojar ya con la mecha encendida, y al caer la bomba explota. Ese es el sentido de la bomba Molotov, por eso se llama así. Exactamente, pero definitivamente, y para fortuna de esta persona, salió mal. Sí, salió mal. Salió mal. Ahora la pregunta es, ¿quién lo mandó a hacer? ¿Qué cuestiones él tiene contra otra persona, enemigos, amenazas? Y una serie de preguntas que me imagino este hombre se estará haciendo en este momento. Sí. Bueno, la producción ya se comunicó, nosotros vamos a hacer la cobertura para ya los próximos servicios informativos. A lo mejor inclusive lleguemos antes de que termine el noticiero para captar el trabajo ya en vivo y en directo desde la zona. Pero evidentemente llama poderosamente la atención el hecho que se produjo ya estando él en campaña política. Sí, porque responde al movimiento de Hugo Farías, aparentemente, que es otro candidato a concejal del movimiento en Luque, y esto ocurrió, reiteramos, en horas de la madrugada, y ahora está tomando estado público. Ahora trascienden las imágenes del momento en el cual se produjo el atentado barrio Loma Merlo de la ciudad de Luque. A propósito de imágenes de circuito cerrado, es momento de trasladarnos de esta ciudad del departamento central al departamento de San Pedro. Lima específicamente es la ciudad. Terrible lo ocurrido, fíjate cómo, y la cara de desesperación. Terrible el momento en el cual el chofer de esta empresa transportadora sufría el asalto. Él es el chofer Eladio Duarte Melgarejo y Vicente Ferrer Galeano Figueredo, acompañante, ambos mayores de edad, se encontraban realizando la entrega de bebidas para una empresa distribuidora, evidentemente, y ahí son interceptados ya por los asaltantes. A escopetazos son reducidos, porque fíjense que los asaltantes portaban esta arma gruesa, evidentemente, para perpetrar el asalto. Según el relato de las víctimas, ellos fueron interceptados por estos hombres. Uno tenía un revólver en la mano, el otro la escopeta. Fíjense cómo cuando arranca la imagen, la secuencia, Juan Carlos, él está contra el suelo, la víctima, Vicente, y lo está apuntando. Claro. Cualquier movimiento en falso pudo haber terminado en tragedia. ¿Se llevaron del local o del camión transportador? Ellos son los repartidores, 16 millones de guaraníes se llevaron. El camión ya. Claro, porque a medida de los distintos lugares. Sí, de los distintos lugares. Mucha violencia, extrema, por cierto. Que tengan armas luego hacen que sean violentos. Ellos posteriormente escaparon a bordo de una motocicleta tipo GTR. Se llevaron, para ser precisos, la suma de 15.961.000 guaraníes en efectivo, además de los documentos personales, para luego huir con rumbo desconocido. Fíjate que se llevaron la plata y los documentos. Los documentos en esta época del año. Y llama la atención que sepan exactamente la zona donde ubicarlo. Sabían que ya habían recolectado algo de dinero. Una serie de preguntas que te llaman la atención de que justo en ese momento, cuando ya habían juntado una cantidad importante de dinero,
aparezcan estos de la nada y los terminen así robando. La gente tiene información privilegiada. Y por eso. Cantan los muchachos la información. Ahí está. Puro karaoke. Alguien está cantando desde adentro. Bueno, Lima es una ciudad que está muy cercana ya a Santa Rosa del Aguaraú, después de General Resquín. General Resquín está después de Cruce Liberación. Exactamente, zona de San Pedro. Zona de San Pedro específicamente. Y Lima es una zona de pleno desarrollo. O sea, ya no es considerada muy rural, salvo las más alejadas. Claro. O sea, si estamos hablando de un comercio en el cual estaban bajando muchas bebidas y fíjate la estructura, quiere decir que hay mucho movimiento en la zona. Y evidentemente escaparon posteriormente ya utilizando la ruta 3 General Elizardo Aquino para luego escapar ya con rumbo desconocido. 12:21, momento en el que se produce el atraco. El mediodía. Hasta Yeputepo ya y atraco. Estaban ahí pescando. ¿O ya les venía siguiendo? También. Pero tremendas las imágenes de este hecho que se produjo en la ciudad de Lima, departamento de San Pedro. Cerca de 16 millones de guaraníes es el botín que se llevaron los asaltantes, que posteriormente escaparon a bordo de una motocicleta. Escopeta y revólver son los armamentos que portaban estas personas. ¿Y en cuántos minutos? Mira la cara de desesperación, en este caso el gesto de desesperación tomándose la cabeza el acompañante. Y semejante susto, imagínate en plena tarea, trabajando, haciendo lo suyo y que aparezca un hombre con escopeta, te lanza al piso, te amenace. Ahí le lleva al vehículo porque el asaltante sabía que en el vehículo estaba la plata. Claro. O sea, viene, lo toma, deja vehículo, pues le dice. Y ahí directo al... Agarran la plata y menos de 1 minuto. Ahora va a ser 1 minuto que se acercó. Y ahí van agarrando absolutamente todo lo que encuentran, inclusive los documentos de las víctimas. Porque va a hacer que la empresa cambie de alguna forma su manera de trabajar, teniendo en cuenta que no creo que sea el único caso que esta gente intente, a sabiendas de que en esta época del año están vendiendo y mucho. Tremendas las historias. Y hoy se lanzó el operativo Año Paja. Exactamente, para evitar esto. Veremos cómo se desarrolla. O sea, no se limita solo al área metropolitana, claro, a Asunción. Evidentemente hay que reforzar la seguridad en todo el país, en donde evidentemente hay mucha gente que labura, gente laboriosa de este Paraguay pujante. Es así, señor. El arte, la música de Paraguay está de luto con el fallecimiento, la pérdida repentina del requintista Rigoberto Arévalo, quien partió a la eternidad a los 83 años. Su familia le da el último adiós y recuerda con mucha emoción los últimos años, todavía bastante activo, de don Rigoberto, quien formó varios tríos y fue un reconocido requintista, bolerista, quien con su voz, con su talento, animó y representó a Paraguay en distintos escenarios. Él subió al escenario a los 7 años. A partir de allí nunca bajó, nunca, ni estando en la casa. Él era artista. Él hacía show para nosotros, sus hijos, nos hacía reír. Pero llegaba la hora de trabajar, llegaba la hora en que tomaba un compromiso y él se transformaba en un músico profesional. Y yo quiero hoy honrar esa disciplina de trabajo, ese legado de trabajo que él tuvo. Siempre decíamos, papá no es un músico bohemio, es un músico de profesión y de alma. Y de un tiempo a esta parte prácticamente ya fue dejando el requinto de lado para cuidarle a mi mamá, que hoy le despide con profundo pesar. Y él se quedaba 24/7 a atenderle a ella, fue posponiendo
contrataciones, festivales, por quedarse a cuidarle. Y bueno, la grandeza de él se resume en eso, amado por su familia, amado por la gente del entorno a quien él dedicó su vida y reconociéndole a un Dios como Señor en su vida. Así que, ¿qué más podemos pedir? Eso fue el tiempo y esto fue imprevisto. Estábamos preparando la Navidad que íbamos a pasar en casa, que íbamos a celebrar siempre con buena música, así que muy fortalecido todavía. Sano, solo un resfriado le conocemos y aquí estamos delante de esta circunstancia, así que bueno, todavía no podemos entender mucho, pero sabemos que él descansa y descansa en paz. Bueno, ¿y qué de la familia, los hijos, los nietos, cómo estaba conformada la familia, el círculo de Don Rigo? Sí, nosotros somos 4 hermanos, más una prima que es más hermana. Tenía 17 nietos, creo, o 18, 5 bisnietos. Le sigue una generación que admiraba a su abuelo, a su bisabuelo, ya algunos muy conscientes, y eso habla grande de una persona. Más que riquezas, él nos legó un buen nombre. Vamos a tratar sobre las medidas disciplinarias que puede aplicar el empleador y cuáles son tus derechos como trabajador. Estas medidas disciplinarias se aplican cuando hay una falta de conducta por parte del trabajador y estas van desde el apercibimiento verbal, el apercibimiento escrito que ya va en el legajo registrado, la suspensión de contrato de trabajo sin goce de sueldo y la última medida que tiene que aplicar el empleador es el despido con causa justificada. Estas medidas tienen que estar justificadas y no cualquier error justifica un despido. El artículo 81 del Código del Trabajo establece cuáles son esas causales específicas. Si un empleador aplicó una medida disciplinaria que te parece injusta, busca asesoramiento legal porque estas tienen que estar justificadas. Y se registró un incidente durante una misa dominical, esto en la parroquia Santísimo Redentor de la ciudad de Pilar, lo que generó una fuerte polémica tras un enfrentamiento entre el párroco Aldo Ramírez Denis y una feligresa identificada como Daisy Diana Vázquez, con versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. Mientras la mujer denuncia un trato humillante y anuncia una denuncia por violencia contra la mujer, el sacerdote sostiene que se trató de un acto de irreverencia y sacrilegio, respaldando su versión con un comunicado oficial y cámaras de circuito cerrado de televisión, lo que mantiene el caso en debate a la espera de definiciones legales y eclesiásticas. Realmente estoy muy indignada y la situación que se dio anoche lastimosamente con el dolor de mi alma fue lo siguiente. Estuve como monitora de la Santa Eucaristía de la misa de ayer a las 19:30 horas, culminando las 20:30 horas. Cuando llegó el momento de comulgar, específicamente cuando iba a ir a agarrar la hostia y a introducir en mi boca, para los que no entienden, el padre se negó, volteó de esta forma y se subió al altar. Cuando ya me vio de que yo me estaba acercando para poder agarrar la hostia y comulgar, ¿verdad? Entonces, no conforme, al terminar la Eucaristía, como todas las misas, todas las santas Eucaristías, se da avisos parroquiales. Entonces, terminada yo la información respecto a los avisos, pido la palabra al padre Aldo para hacer una acotación referente a la rifa, gran rifa, que se va a realizar el 28 de diciembre. ¿Qué hace este padre Aldo Antonio Ramírez Denis? No, de esta forma. No. Frente a todos los feligreses, los presentes, me niega el uso de la palabra. Estuve mirando yo el contexto de lo que ocurrió, ¿verdad?
Y en principio la base de toda relación del ser humano dentro de la sociedad es el respeto, ¿verdad? Cuando se transgrede el respeto dentro de los habitantes de una comunidad, entra la aplicación de la ley. Y aquí hay una transgresión, el padre transgredió, lesionó la intimidad de la señora Daisy. Violencia contra la mujer, también la ley 5777, que trata de proteger la dignidad de la mujer en todos sus aspectos, ¿verdad? Y él más todavía en el cargo que ocupa, en la incidencia que puede tener en una comunidad, y esta transgresión tiene una limitación en la ley. Puede ser país, puede ser padre, pero él está limitado, y mucho más por el lugar en donde él está. Vivimos con miedo por el tema de los Chespi. Yo no pongo más luces porque puse como 20 focos y se me va así. Inclusive dije que iba a dejar con un cable pelado, ¿verdad? Porque ya es el colmo. Pongo a la noche y al día siguiente ya no está. Vecinos de un barrio en la zona del Lambaré denuncian vivir con cierta intranquilidad en la zona. Esto debido a constantes hechos de inseguridad que aseguran ocurren incluso a plena luz del día. Hablan de la falta de patrullaje policial que mantiene en la alerta a los pobladores, que reclaman mayor presencia de las autoridades. Pobladores del barrio Vallapuá de la ciudad de Lambaré son los aquejados con esta situación. Entre tantos eventos, nos comentaron sobre los asiduos robos de focos y en esta época, el robo continuo de los foquitos que adornan las casas. Vivimos con miedo por el tema de los Chespi, que no podemos tener nuestras lucecitas de Navidad, foco, salir de noche es peligrosísimo por el tema de la inseguridad que estamos teniendo día a día. Lastimosamente es una pena, tenemos hijos adolescentes que se tienen que ir a la facultad, al colegio, al trabajo, y es imposible porque están acá, tenemos una plaza cerca, estamos detrás del predio San Miguel y es terrible la inseguridad que se vive. Yo no pongo más luces porque puse como 20 focos y se me va así. Inclusive dije que iba a dejar con un cable pelado, ¿verdad? Porque ya es el colmo. Pongo a la noche y al día siguiente ya no está. Poquito se salvó. Y mi foquito, ya te digo, puse mi foquito de la luz de Navidad, ¿verdad? Y a las 6 de la mañana pasan y quitan así como si fuera nada. Más seguridad, que pongan, no sé, los linces, policías, algo, porque no podemos vivir con esta inseguridad. Como te digo, yo soy mamá de adolescentes, ¿verdad? Y es muy triste. Tus hijos salen y vos estás así con el corazón en la boca hasta que ellos lleguen nuevamente. Los afectados mencionaron que el mayor problema es la aparente escasa presencia policial y es también el mayor pedido, la presencia continua de uniformados que puedan ayudar a mermar la frecuencia de estos hechos delictivos. Casi un mes estaba mi auto acá estacionado afuera. Y lastimosamente el jueves, ¿verdad? A las 3:20 yo escuché el ruido cuando arrancaron nomás ya mi vehículo y al salir ya no estaba más. En realidad no tiene GPS. No llegué a ponerle. Está en manos de la policía y del registro de los automóviles. Y hablamos ahora de este caso, lamentablemente otro caso de inseguridad. Una mujer oriunda del este del país fue víctima del robo de su automóvil durante esta madrugada, luego de haber estado hace un tiempo ya en la capital por cuestiones familiares. El hecho ocurrió en el barrio Bernardino Caballero y quedó registrado en imágenes de circuito cerrado y ahora ya es investigado por la policía. La mujer mencionó que estacionaba el vehículo con normalidad en cierto lugar en el que acostumbra dejarlo, hasta que una de estas madrugadas ya no encontró el rodado. Y lastimosamente el jueves, ¿verdad? A las 3:20 yo escuché el ruido cuando arrancaron nomás ya mi vehículo y al salir ya no estaba más. Y entonces yo me fui a dar parte de la comisaría y todavía no sé nada del vehículo ni nada. Y si alguien ve o algo, ¿verdad? Por favor, les pido, ¿verdad? Porque es mi uso, mi cosa de trabajo, ¿verdad? Y con tanta lucha también conseguí lograr comprar.
Pero yo digo que hay alguien que mandó a hacer algo, porque viste que este personaje estaba hablando en el teléfono y medio que le dijeron para registrar el número de la chapa, ¿verdad? Y él vino a mirar y después llegó. En realidad que no tardó nada para ver. Esto debido a la particularidad del supuesto autor, al que se lo ve en imágenes de circuito cerrado hablando por teléfono, como recibiendo directrices para identificar el automóvil. Con más casos, una joven denunció que fue abusada aparentemente en una gomería, abusada sexualmente, ella denuncia. La víctima relató que cuando intentaba estacionar su motocicleta en el lugar, fue encerrada a la fuerza en un baño y sometida por un trabajador del sitio. El sujeto luego le dio 50.000 guaraníes para que no denuncie el hecho, pero terminó preso. Fui para visitarle a mi amiga. Me fui, llegué ahí, no encontré para estacionar. Me subí, le dije que me iba a ir en la estación de servicio para preguntar si puedo estacionar ahí. Me dijo ahí en la estación de servicio que únicamente si voy a dejar ahí, voy a dejar en el sol nomás otra vez porque no había sombra ahí. Y entonces pasé, del otro lado estaba dos señores en la gomería. Le pregunté al señor, ¿será que puedo estacionar acá la moto? Le dije, pues me dijo el señor, sí, trae nomás acá sin problema. Me fui, me subí, le avisé a mi amiga que me iba a ir a estacionar ahí, que el señor me dio permiso. Después llegué hasta el frente del taller y me estaba bajando ya la moto y me dijo, acá no vaya a dejar ahí donde está la moto de nosotros, me dijo, ahí en el fondo, me dijo. Yo arranqué otra vez la moto, metí hasta el fondo. Llavé el cuello, dejé ahí y me dijo, ¿me vas a pagar? Me dijo. Le pregunté, ¿y cuándo sería que me vas a cobrar? Le dije. Me dijo, no, así nomás es fácil, me dijo. Y me tomó el brazo y ahí me metió en un costado que había un baño ahí. Agarré mi ropa, no quería que me saque mi ropa. Me tiró de mi cabello. Y después me dijo que no grite porque el señor que estaba enfrente ya sabía ya todo luego. No vaya a decir nada, decirle nomás que entraste en el baño, me dijo, y agarró y me puso en mi bolsillo un billete de 50.000 guaraníes para que no le diga nada. Cambiamos de tema porque un hombre identificado como Daniel Ribeiro falleció tras ser baleado cuando intentó mediar en una pelea de pareja en el Bañado Tacumbú. El presunto autor es un temible delincuente conocido como José Gabriel Leguizamón, alias Vaca, quien cuenta con varias órdenes de captura y está siendo buscado por la policía. Además, tiene más de 50 denuncias por robo. La mujer víctima finalmente huyó con su agresor. Acribillado y en vano prácticamente, porque después ella, se ve en el video que ella se retira de la casa con el asesino otra vez. O sea, que se fue con su agresor otra vez. Exactamente, se volvió a ir con él. Y 15 personas a 20 personas mirando lo que pasaba. Omisión de auxilio para todos porque nadie le auxilió a mi hermano. Todos acá sabían de que José La Vaca estaba siendo buscado, que era prófugo, y aún así él vivía en una residencia como esta de manera impune. Exactamente. ¿Por qué eso, Isabel? Nadie habla. Nadie habla porque a todos le da de comer chiquitito por todos lados. Porque no está metido en un bosque o tan lejos de la comisaría como para que digamos que es una zona de difícil acceso. Hace exactamente años viene a hacer lo que quiere en esta casa, se va como quiere otra vez, creando disturbios siempre. Le llamas a la policía, no viene, pero escucha polución sonora, como 5 a 6 veces te empieza a molestar en la madrugada. Después los disparos, La Vaca escapa. Escapa, se va en su camioneta con ella otra vez. Fue 16 años al lado de nosotros. Y encima cerca la Navidad, un año nuevo. Exactamente. Cambiamos todo el color de la casa justamente para fin de año, pero no pensé que se iba a ir antes, para nunca más volver. Fuerza, Isabel. Pido justicia, porque tengo 2 menores de edad. Mi hija, la de 12 años, vio todo lo que pasó, pero sin poder hacer nada tampoco.
Vamos hasta Juan Salinas, está en Exteriores. Juan. ¿Qué tal, Carlos? El saludo para Juan Carlos y la teleaudiencia. Y estamos viendo este accidente ocurrido hace minutos aquí sobre la avenida Colón, casi Lérida. Este vehículo, este automóvil que terminó volcado. Vamos a tratar de conversar, compañeros, con la conductora que está ahí. La vemos ilesa, afortunadamente, pero un poco choqueada también por toda la situación. No sabemos en qué circunstancias se dio. Vamos a ver. La señorita, ¿cómo fue que pasó? ¿No te salió alguien? Le desvié a un auto. Venía muy rápido el otro auto. ¿Te salió de golpe? No, le desvié a un auto y después ya no pude controlar. Por el árbol, ¿vos estás bien? ¿No te pasó nada? Sí, estoy bien. No, no me pasó nada. No me quiero ver. ¿Ibas sola? No sé dónde está. ¿Estabas sola o no? No, con él. ¿El vehículo al que desviaste se quedó a auxiliarte? ¿Corrió? No, creo que ni se dio cuenta luego. ¿Qué clase era el vehículo? Los dos, tanto tu acompañante como vos también. Estamos bien. Estamos bien. ¿Nombre? Ana. No quiero hablar, perdón. Bueno, está bien. Está un poco también choqueada por la situación. Ella menciona que terminó desviando a un vehículo que le salió aparentemente al paso, termina chocando por la planta aquí, ubicada aquí en la vereda, y lastimosamente termina volcando. Afortunadamente ella como su acompañante se encuentran ilesas, con algunos golpes producto de la situación, pero se encuentran en un estado general bien. El vehículo sufrió severos daños, ya la policía también ya está tratando también de aquí de agilizar un poco el tránsito. Los paramédicos ya llegaron también para una asistencia primaria y ahora trabajan para poder colocar nuevamente bien el automóvil y así poder liberar esta zona un poco el tránsito, Carlos. Este accidente fue más que nada aparatoso por la manera en el que quedó el vehículo. La mujer señala que esquivó a otro y bueno, en ese percance termina volcándose. Ella está bien, por fortuna. Aparentemente iba sola porque no terminó respondiendo esa pregunta. Cuando una persona señaló a un hombre que está también aquí tratando de calmarla, ella iba con una persona, mencionó. Afortunadamente los dos están a salvo. Ahora lo importante sería recabar las imágenes de circuito cerrado que pueden haber aquí en la zona. Es una zona bastante transitada, una zona comercial de la avenida Colón. Entonces debería de haber, imagino, imágenes que puedan servir para aclarar cómo fue que ocurrió este accidente. Es un Toyota tipo Vitz, ¿verdad? Es un Toyota New Vitz. New Vitz. Toyota New Vitz, modelo 2006-2007 aproximadamente. Vemos que la parte interior quedó muy dañada. Están también tratando de buscar los documentos de la conductora y de su acompañante. Y porque está todo desordenado aquí en el interior. No sabemos realmente si es que cuál de los vehículos circulaba muy fuerte, si es que alguien circulaba fuerte, en qué dirección también iba el otro vehículo que le salió al paso aparentemente. Aparentemente huyó, de acuerdo a lo que mencionó la joven, y las imágenes van a ser muy importantes para poder determinar qué fue lo que pasó y aclarar esta situación. Exactamente, pues tengo entendido que Colón es sentido único. En ese trayecto sí. Colón es sentido único, sí, pero tiene algunas bocacalles así que son de doble sentido. Y probablemente algunos colectivos, por ejemplo, giran en algunas calles. Estamos prácticamente a 200 metros de la entrada de la Costanera Sur. ¿Hay gente por la zona? Sí, enfrente hay aparentemente un negocio, hay vecinos. El susto grande, están a pocos metros de la Costanera, por lo que se ve. 100 metros prácticamente, Juan Carlos, de la entrada. 100 metros. La otra esquina ya es la entrada a la Costanera. La calle que sube es la que te saca a 21 proyectadas. Bueno, afortunadamente de la Costanera. Consultamos a los vecinos y mencionaban que no vieron cómo pasó, sino que nada más ya escucharon el impacto y se toparon con este escenario.
Dale, Juan, gracias por este contacto. Hasta luego. ¿Qué tal? Buenas tardes, el saludo para todos a la mesa de la información de Los Carlos. ¿Cómo le va? Bienvenido, tanto tiempo. Bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Ayer ya vine. Sí. No, pero no nos coincidimos al aire. Sí, por eso. La bienvenida al aire, el cruce al aire. Gracias. Gracias, doble saludo. Después... No le pregunto a él porque él dice que no opina de... Claro, totalmente, no. ¿Vos opinás lo que pasa en el vecino? No, ¿verdad? No. Tienen un programa los domingos donde opinan. Sí, pero... A full opinan. De los vecinos, de todo. De todo. Dependiendo del vecino y la situación. Sí. Oscar Tacuara Cardoso, ¿le gustaría verlo en Cerro? Le pregunto primero a usted. Jueguese, Carlos, jueguese. Sin miedo. No sé. A mí me encantaría que termine su carrera en Cerro Su Porteño. silencio es una respuesta también, ¿eh? También, sí. Pero él en su momento ya quiso estar en Cerro. Sí. Y lo vuelve a decir públicamente. No lo quisieron porque estaba mayorcito. Le hicieron Claro. goles. Y fue goleador del campeonato. Sí, por eso. Mayorcito, y así como lo dijeron, ¿cuántos goles metió en Libertad? Hay una encuesta, ¿la escuchamos? A ver. Sí. Dale, métele. Bien. Yo acepto, ¿sí? El Rita.